Muy buenas a todas las personas, participantes y asistentes de este Congreso Arte en Sociedad 2024. Vengo a presentar mi ponencia, la simpoiesis y la hibridación en la práctica artística ecofeminista crítica, la identidad híbrida como empatía hacia la animalidad. Esta investigación sigue en curso porque mi tesis será en relación con todas estas cuestiones, por lo que vengo a presentar lo compilado hasta el momento de la forma más clara y más amena. Comienzo con estas dos imágenes que pretenden señalar cómo la hibridación entre cuerpos y por tanto entre identidades no resulta nada novedoso. Ya vemos este ejemplo de la pintura rupestre en la cueva de Les Trois Frères. Y esta conciliación con la supuesta alteridad animal, como la llamamos, seguramente en ese momento estaría más hermanada y más próxima, ¿no?, a la condición humana. Y frente a esta figura chamánica, ritualista, vemos a la derecha un ser modificado genéticamente que nos remite más a nuestro tiempo actual, está antropomorfizado, es abrazado por un niño en un gesto de afecto. Es una obra de Patricia Piccinini, una artista que crea esculturas hiperrealistas que más que ser una práctica que podríamos catalogar dentro del bioarte, la veo más próxima a un surrealismo fantasioso, íntimo, y que pone en tela de juicio constantemente nuestra capacidad de empatizar con aquello que, a pesar de tener rasgos humanos como es la desnudez, nos genera una primera impresión cierto rechazo o repugnancia. Este tema, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, creo que es primigenio y a la vez cuenta con una gran vigencia. Así que voy a comentar los aspectos técnicos y dejar claro que el objetivo principal es esa reconsideración de la animalidad, tanto la que nos compone como la de los animales no humanos externos. Y toda esta reconsideración es a través de las prácticas artísticas como empatía con lo no humano. Dentro de los objetivos más concretos está esa reflexión sobre los dualismos generalizados y jerarquizados a través de la plástica, la exploración de los lenguajes interdisciplinarios que son tan habituales en el arte contemporáneo, la concepción de la simpoiesis, término que se va a explicar a continuación, como algo intrínseco de la práctica artística, la asociación de artistas dispares pero que tienen un núcleo común, que es ese discurso ecofeminista crítico, y la valoración del material por su significado acorde con el discurso que se sostiene de empatía. La metodología es acorde con el tema presentado, por lo que es híbrida, es una investigación y creación con un método pues cualitativo y comparativo en esa documentación de distintos campos del saber, como la filosofía, pero con un énfasis en las propuestas artísticas contemporáneas, junto con la experimentación y producción mía personal, abogando por ese valor de la investigación artística como otra vía más de conocimiento, en mi caso a través de esa exploración de imagen y materia, su combinación como identificación con otras formas de vida. La búsqueda de la empatía hacia los animales no humanos a través del arte se sustenta en la simpoiesis y en la hibridación, conceptos muy interrelacionados, como vamos a ver, puesto que la simpoiesis, concepto de Donna Haraway, es ese hacer con, nada se hace a sí mismo, como ella dice, y este estado de encuentro y de creación de mundos conjuntos se corresponde con esa misma idea de mezcla, contaminación, influencia entre sujetos-objetos y que supone la hibridación. Esta se puede entender desde un plano formal, esa variedad, ¿no?, de lenguajes, procesos, materiales, técnicas, y en el plano conceptual lo que sería las identidades híbridas, de una identidad individual que contenga una colectividad. Continuando, la hibridación plástica, que está estrechamente vinculada con la simpoiesis y el becoming with, conceptos de Haraway, puede englobar otros conceptos que voy a tocar muy brevemente, como el devenir animal, que es ese reduccionismo físico, ¿no?, que lleva a ese devenir conjunto por
estar molecularmente completamente hermanados o asociados. El antropomorfismo autorreflexivo de Cesari, que es crítico y mestizo y cuestiona pues esa antropomorfización como acercamiento, pero tensionándolo con la asimilación de la diferencia de la alteridad animal, y los ecofeminismos críticos, especulativos, artísticos en el centro, que ahora también voy a desarrollar. Todo esto deriva en una percepción afectiva, que podría ser también un sinónimo de la empatía no antropocéntrica de la que vengo a hablar, y que se contrapone, según Marilyn Frye, a una percepción arrogante. Y todo este pensamiento conduce, como se defiende en esta investigación, en la praxis, en la acción, en la práctica, en una ética del cuidado. Los ecofeminismos críticos especulativos los dejo en plural porque creo que son corrientes muy actuales, cambiantes, y que además se basan en una pluralidad de voces. Y antes de entrar en ello, es preciso hablar de lo que es el ecofeminismo en sí. De forma breve, pensamiento y praxis se aunan y tocan distintas cuestiones ecosociales, viendo los puntos de encuentro, los puntos comunes en estas opresiones y dominaciones ejercidas hacia el otro. El punto de partida es el existente entre la naturaleza y las mujeres y sus sometimientos, y luego pues se han ido viendo interrelaciones entre otras causas. Entonces, además de esta interseccionalidad propia del ecofeminismo, está la idea de los no esencialismos, como por ejemplo ha habido ciertos ecofeminismos espiritualistas esencialistas que han visto una proximidad inherente a la figura de la mujer. Por lo tanto, hay una idea de feminidad de esencia inamovible que define a todas las mujeres. Frente a esto, estos ecofeminismos plantean la especificidad, lo específico, lo circunstancial, lo contextual. Y lo más interesante, lo que quiero destacar de ese último adjetivo, lo especulativo, es ese poder de imaginación y de creación que busca proponer alternativas a través de esta vinculación empática. Entonces quiero dejar ya finalmente pues la analogía del arte como presencialidad transformadora, empática, con el experimento de la mano de goma, un experimento sociológico que hacía que el participante, al tener cubierto, escondido su brazo real en el lugar de donde estaba donde debería estar su brazo, había un brazo inerte de goma, y en esas cosquillas, caricias, apretones o arañazos, el participante acababa identificándose con esa mano ajena y sintiendo cuando no estaba conectado ni era no parte de su cuerpo. Entonces, esta analogía es lo que yo creo que significa este papel del arte que vamos a ver en relación con la vida no humana. Dejo aquí una bibliografía sobre todo este tema. Algunos libros son más teórico-filosóficos en la relación humano-animal, otros en cambio pues se centran más en la cuestión artística o en la hibridación y su evolución en la mitología, su relectura contemporánea. Y paso a esta diapositiva con una performance en 2012 de Jacqueline Trade. Y la identificación animal, esta simpoiesis, el acercón, surge de revivir la experiencia traumática de los animales que se utilizan en los experimentos para productos cosméticos. Lo curioso es que esta performance no está dentro del circuito artístico, sino que Jacqueline Trade es una activista defensora de los derechos animales. Y esto simplemente lo dejo como un pequeño apunte sobre el emborronamiento entre vida y entre arte y activismo, y cómo pues de esta performance, que está más bien en el plano activista, si bien a lo mejor se pueden buscar algunos detalles que tengan presente esa cuestión estética, que dudo que realmente haya una intencionalidad más allá de la denuncia, pues de esta performance vamos a ver artistas feministas, que catalogo así porque en los 70 es cuando se está gestando toda esta terminología que estamos viendo. Y aunque hay un símil con lo que se ha mostrado anteriormente, con la performance anterior,
de esa cosa cruda, chocante y directa de denuncia, vemos algo más bien reflexivo y simbólico, si bien queda cierto espacio para posibles reclamos sobre la situación y nuestro trato, ¿no?, de los animales no humanos, como se ve en Mireia y en Sherk al estar al otro lado de los barrotes. Pero lo que vemos es como el cuerpo es el vehículo para identificarse con el otro, ya sea en el caso de estas dos artistas que comento, como en Mendieta al circunscribir su silueta en un entorno y fundirse con elementos del paisaje. Y de ellas, pues bueno, quiero pasar a otros procesos simpoéticos en los que la obra final es el resultado de la experiencia compartida. Estas sí son artistas ecofonistas, se catalogan así, aunque no quedan encasilladas porque vamos a ver las posibilidades y prácticas tan amplias, ¿no?, que resultan por haber un abanico de aproximaciones y estilos. La hibridación aquí no es anatómica, está más en relación, ¿no?, con esto que comento sobre la simpoiesis. Por su parte, Perales visita zoo para ver físico y registrar a las gorilas hembras, y luego el dibujo no es el resultado, sino que es su proceso de identificación para entender esa subjetividad propia de estas criaturas, centrándose además en concreto en las gorilas hembras, ¿no?, y no los masculinos o machos, curiosamente. Seagal, en su caso, va a reservas naturales privadas y se prepara para entrar en contacto con animales salvajes, aunque están en los lindes de lo doméstico y lo salvaje, porque estos son espacios hasta cierto punto alterados, artificiales. Y en el vídeo muestra esos encuentros, ¿no?, con criaturas con las que normalmente, así salvajes, no tenemos esa posibilidad. Entonces, ambas artistas, lo que quiero apuntar es cómo confirman que simpoiesis y hibridación como recursos o estrategias artísticas invocan una creación, un arte de contacto. Entonces, esto es una catalogación personal que además, aunque sirve como una forma para clasificar y entender, vamos a ver que se funden y se mezclan entre ellas. La complejidad, ¿no?, del panorama artístico requiere de que se produzcan pues esas mezclas en las compartimentaciones que intentamos hacer. Empiezo por estas prácticas con las funcionales o ecovention, que son las que buscan un impacto positivo en el medio y quien lo habita. Las de contacto, como hemos visto en todas las performances de atrás, ya sea por la interacción de los visitantes como por la coparticipación artista-agentes no humanos, que no es lo mismo que el hecho de utilizar un producto animal o que utilizar algún animal. Iremos viendo cómo hay una diferencia, ¿no?, en esa intencionalidad, en una búsqueda de una intersubjetividad, que creo que es otra palabra que hay que mencionar cuando hablamos de empatía. Y la simbólica, que está más centrada en la representación indirecta de esta vida no humana, buscando capas, sustratos más profundos, más allá de esa presentación figurativa, literal, de entidades animales o no humanas. Entonces, este es un ejemplo de covention híbrido, puesto que lo poético y lo simbólico subyacen. Lucía Loring es una artista española que en 2008 en este paraje coloca distintos bloques de sal en forma de pecho, de ahí el símbolo de la fecundidad. Los cuadrúpedos lamen, se nutren de esta sal, la digieren y la devuelven al medio, manteniendo esa idea cíclica, ¿no?, en la naturaleza, y de cómo hay un reaprovechamiento de todo. Y Loren se caracteriza por hacer este tipo de prácticas que buscan una ética del cuidado, que promueven más bien una ética del cuidado, que son colaborativas y suelen requerir de la participación de otros agentes, ya sean no humanos como humanos. Amy Jones relaciona tecnología, arte y mundos no humanos. Y en Wild Look at Animals, que es una instalación cuyo título remite al libro de Berger, colocar cojines peludos que están dispuestos para que los visitantes los cojan y puedan poner sobre ellos las proyecciones que están incidiendo en el suelo de la sala. Y esto pues combina lo visual, lo auditivo y lo táctil para una experiencia plurisensorial que aumente esa posibilidad de empatizar, de acercarse a animales que a lo mejor en nuestro día a día pues no son tan comunes, ni tenemos la posibilidad, ¿no?, de relacionarnos, aunque sea de forma indirecta en este caso, pero de relacionarnos con ellos, o al menos el poder intentar hacer ese ejercicio de imaginación. Y bueno, pues si hablo de hibridación y de ecofeminismo especulativo, Bangi Shimotu me parece una artista vital, es una artista keniata,
que se mueve entre Brooklyn y Nairobi, su ciudad natal, y Mutu combina teorías postcolonialistas, multiculturales, ecofeministas, animalistas, siempre incidiendo en el cuerpo de la mujer negra, que de nuevo rompe con otro canon, ¿no? En el que normalmente estamos más acostumbrados a ver el cuerpo de la mujer blanca. Y sus figuras siempre son, pues, híbridos morfológicos, monstruosos, en cuyos cuerpos pues hay todo un ensamblaje de elementos que remiten al progreso tecnológico, ya sea por dispositivos electrónicos o maquinaria, como restos minerales, es decir, restos físicos, matéricos que se combinan con la imagen del collage, y también partes animales, ¿no? Como la cuenca del ojo que he querido ahí detallar. Además de esta hibridación morfológica, hay una hibridación narrativa absoluta. Este cuadro, por ejemplo, me interesa mucho porque entre esas raíces serpientes que que brotan de su cabeza, ya nos está hablando de Medusa, pero el hecho de que aparezca ya la cabeza decapitada de un animal, de nuevo remite al final de la figura mitológica de Medusa, y a su vez la cabeza de camello nos habla de cierta tradición que se sigue manteniendo en algunos países africanos, por ejemplo, que son los matrimonios de conveniencia, y la tasación o la asignación de un valor, del valor de la esposa por el marido, por la visión masculina, a través de cabezas de ganado, de ahí esa cabeza de camello, ¿no? Entonces, toda esta narrativa nos habla de un acto violento y liberador. La cabeza de camello no está hablando de un abuso, de una crueldad animal, sino que esa cabeza de camello es un símbolo más de esta transformación subversiva, de esa manera de querer huir o dejar atrás esa imposición, ese destino que parece tener esta figura que está entre lo mitológico y lo real. Y ya antes de empezar a hablar sobre mi investigación de forma mi creación, investigación artística, quiero simplemente brevemente comentar cómo, aunque se ha visto que en la ponencia el foco de atención es lo animal, y esto podría llevarnos a pensar en un zoocentrismo excluyente al resto de formas de vida, ¿no?, que salen del reino animal, ni mucho menos esta es la intención. Bruna, en su tesis, Paula Bruna, invoca una época alternativa llamada Plantoceno, que se relaciona con el Choluceno de Haraway, y aquí lo vegetal y lo animal no son excluyentes, sino complementarios. Puesto que es que en la práctica, en la realidad, lo vegetal y lo animal suelen encontrarse en una coexistencia y en estado simbiótico. Entonces, bueno, esta presunción de un zoocentrismo cegado por el sensocentrismo, que rechaza o deja de lado a otros seres vivos, yo creo que es más la consecuencia, ¿no?, de un pensamiento dualista, de antonimias y jerarquías, de oposiciones. Y Bruna, pues aunque en su investigación artística se ve claramente como la protagonista es la vida vegetal, la aparición de vidas animales es inevitable, ya sean artrópodos, arácnidos, y lo que nos viene a demostrar es esas interrelaciones ineludibles que se dan y que prevalecen, ¿no?, en el entramado de la biodiversidad y de la vida misma. Entonces, ya hablando de mi producción, son 4 proyectos realizados el año pasado, comparten la primera parte del título, que alude pues a la de la simpoiesis, y van de la autorrepresentación mía personal en un proceso que va deshumanizando para encontrar esa hibridez que lleva pues a una identidad colectiva contenida en mi persona, que al final acaba prácticamente diluida. En hemorragia interna se utilizan moldes de escayola de positivos y negativos con elementos de minas de Río Tinto en Huelva, y se va creando pues esta morfología híbrida que se asocia con los elementos recogidos en el estudio de campo, ¿no?, desde el lugar. Pasamos a lo gráfico, pero sigue estando el cuerpo muy presente a partir de escaneografía que contienen rastros animales, ya sea pelajes, pieles, ojos, y son animales domésticos de consumo, para hablar de esa vulnerabilidad, de esa precariedad de los cuerpos. Luego volvemos a la escayola para hablar como del concepto de Merleau-Ponty, ¿no?, de una carne del mundo, de una carne común, compartida, vivificante, de diferencias cohesionadas. Y finalmente este último proyecto que ya se aleja
de lo antropomórfico para con unas pieles de goma arábiga, o sea, que ya tienen un cierto trompantojo entre la carne y lo vegetal. Tienen lo que la gente suele ver como pinturas rupestres, pero son serigrafías de fragmentos animales no humanos y míos propios o de seres cercanos que van formando pues esas composiciones dinámicas, movidas, que no pretenden generar ningún tipo de cuerpo verosímil. Y esto del uso de la goma arábiga viene por el sentido de que se habla del valor significativo del material. La goma arábiga la producen árboles para cerrar sus heridas en troncos o ramas, y en este caso se hace uso de esta goma arábiga para hacer de la carne algo respetuoso con ese referente ausente, con el sujeto que acaba cosificado en un producto, y sirve también para sellar esa brecha del abismo ontológico entre ser humano y ser animal, dejando pues esa visión dualista atrás. Y acabo ya con las conclusiones para hablar de cómo toda esta investigación me ha llevado a reflexionar sobre la empatía y la mímesis y relacionarlas. La empatía tiene esa concepción tradicional de una acción empática del yo al otro, que lo que hace es un poco apropiarse y asimilar, pasando por el filtro, ¿no?, de la subjetividad propia, la experiencia de la alteridad. Y entonces, a través de todo lo que hemos estado viendo, esta hibridación y simpoiesis artística, lo que buscan es más bien un emburronamiento, no un borrado total definitivo, pero sí una disolución de estas categorías yo-otro. Y la mímesis, en su concepción tradicional, de nuevo lo que hay es una apropiación de la naturaleza para tomarla como un modelo y mejorarlo a través del arte. Esta visión que está en el imaginario colectivo general tradicional, lo que busca es llevarse a este plano de lo empático y hablar de una poesía plástica, pues, de identificación, de búsqueda, ¿no?, de una reconciliación con el entorno y quien lo habita. O sea, que más bien lo que quiere es reflejar una realidad cada vez más evidente que se aleja de la verosimilitud hegemónica del ojo. Con esto concluyo y agradezco mucho vuestra atención y espero vuestras aportaciones y comentarios sobre todo este tema. Muchas gracias.